familia de Fuente de Vida, nos da mucho gusto a Vivi y a mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias al Señor que aquí estamos. Quiero decirles que antes de que empecemos, bueno, en unos momentos más durante la predicación vamos a celebrar la Santa Cena, la comunión, como tú gustes llamarle. Ya tenemos aquí nuestros elementos y te invito también a que vayas por los tuyos, los tengas listos. Vamos a hacer en media predicación una pausa para tomar la Santa Cena y luego continuar. Gracias a Dios que estamos juntos hoy, gracias al grupo de alabanza por dirigirnos con su don, con su talento, y gracias a cada persona que participa para que tengamos estos servicios excelentes en Fuente de Vida cada domingo. Quiero empezar leyéndoles un versículo en 1 de Samuel 7:12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero invitarte a que oremos en base a este versículo. Señor, te damos muchas gracias por este día, te bendecimos, te honramos, te agradecemos, y gracias porque nos vuelves a reunir, te adoramos y nos das tu palabra. Inspíranos, y que tú, Señor, que tú seas el centro de lo que hablamos, el centro de lo que decimos, y que seas siempre el centro de lo que adoramos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y pedimos la influencia de tu Espíritu Santo el día de hoy, para que tu palabra fluya y tú seas honrado. En el nombre de Jesús. Amén. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Era la costumbre en tiempos bíblicos, en ocasiones especiales, levantar un altar. Muchas veces después de ganar una batalla, después de un encuentro con Dios muy significativo, después de algún avance en particular para el pueblo de Dios, ellos a veces amontonaban piedras o ponían una piedra grande, ¿sí? Y hacían un altar, erigían un altar como reconocimiento, como tributo de agradecimiento a Dios por haberles ayudado. Y estos altares, como este que erigió aquí Samuel, que le llamó Ebenezer, esos altares les servían de recordatorio de lo que Dios había hecho en el pasado, tal vez para las siguientes generaciones, tal vez para ellos mismos. Y cuando volvían a pasar por ese lugar, o a veces iban y visitaban esos lugares, recordaban lo que Dios había hecho. Algo así es lo que quisiéramos hacer el día de hoy, 30 de agosto 2020. El 30 de agosto de 1990, hace 30 años el día de hoy, fue el día en que yo vacié mi oficina donde trabajaba, vacié mi escritorio y dejé lo que muchas veces se llama trabajo secular. No me gusta mucho el nombre, pero lo que era mi trabajo fuera de la iglesia, para a partir de ese día dedicar mi vida junto con Vivi a pastorear una iglesia. Después de haber estudiado la carrera de administración de empresas y después de haber servido en el Colegio Lincoln por varios años como administrador, llegó el tiempo señalado por Dios de hacer a un lado cualquier futuro plan laboral para entregar nuestra vida y nuestras energías a servirle a Dios y a servirle a la iglesia. Y lo que yo quisiera compartir hoy, y Vivi va a participar también, es precisamente eso, una especie de recordatorio, ¿sí? Y un tributo de agradecimiento a Dios y de agradecimiento a ustedes como iglesia, y a la vez hablar un poco de lo que es el ministerio pastoral, todo con el deseo de poder exaltar y reconocer a Dios, y a la vez que entendamos de qué se trata un poquito más esta cuestión del pastorado. Créanme que mi lucha y mi oración ha sido cómo poder platicar esas cosas y que el centro de esto sea Jesucristo, sea Dios mismo y no nosotros mismos y nadie más. Y ese es nuestro deseo, glorificar a Dios y presentar lo que Dios ha hecho, nada que tenga que ver con nosotros. Y quisiéramos hacerlo a manera de relato, ¿sí? Como una especie de relato de lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha ido haciendo. Imposible poner 30 años en unos 45 minutos, pero haremos nuestro mejor esfuerzo del corazón. Déjenme platicarles primero yo un poquito acerca del llamado. Miren, después de yo haber tenido un encuentro personal
con Jesucristo a la edad de 16 años, empecé a sentir una inquietud de servir a Dios de muchas maneras. Muchas cosas no las entendía entonces, y créanme, no las entiendo ahorita tampoco, 40 años después. Pero había un creciente sentir dentro de mí que mi vida solo valdría la pena si la entregaba totalmente al servicio de Dios. Es algo que Dios soberanamente empezó a poner aquí. Creo yo, si recuerdo bien, alrededor de los 17 años, empecé a identificar esa inquietud que era Dios llamándome. En mi último año de prepa, a los 18 años, cuando Vivi y yo empezamos nuestro noviazgo, de alguna manera coincidíamos, sin entender, repito, muchas cosas. Compartíamos este sentimiento y esta inquietud de servir a Dios. Y empezamos a esa edad, 18 y 16 años, empezamos a hacer todo lo que podíamos hacer dentro de la iglesia. Sirviendo con los niños, poco después dirigiendo a los jóvenes, dirigiendo la alabanza, etcétera, todo lo que se venía a la mano. A esa edad, en mi último año de prepa, yo pensaba que ya estaba listo para dejarlo todo y dedicarme a servir a Dios. Pero gracias a Dios, escuché el consejo claro de Gabriel Millar y de otros de entrar a la universidad y de tener una carrera. Yo creo que ellos decían, a lo mejor este cuate tiene una idea muy loca, al rato se le pasa y va a querer dedicarse a su carrera. Pero les confieso que pasé mis años de la universidad preguntándome casi todos los días, ¿qué hago aquí? ¿Y para qué me va a servir aprender todo esto? Si yo lo que voy a hacer voy a ser pastor. Creo que estaba muy equivocado de pensar de esa manera. El hermano Glenn, que había plantado la iglesia Palabra de Vida y que fue un mentor en la fe en mi vida, un día invitó a la iglesia, ahí a Palabra de Vida, estábamos ahí. Yo había conocido al Señor en la iglesia del Camino, donde Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Vivi había conocido al Señor en la iglesia bíblica de las Águilas y nos habíamos encontrado en la preparatoria. Pero ya estando con Glenn en Palabra de Vida, él invitó un día a un misionero y el trabajo de este misionero era poner películas. Y llegó y puso una película ahí de la vida y el testimonio de Hudson Taylor. Y ustedes nos van a disculpar si será difícil compartir algunas cosas hoy sin emoción. Pero este hombre puso la película de Hudson Taylor y les platico rápido quién es Hudson Taylor. Fue un misionero a China en el siglo XIX de Inglaterra, que él se fue a China a los 22 años, aunque Dios lo había llamado a ir a China desde su adolescencia. Y creo que cuando yo vi esa película, yo recuerdo que eso selló en mi corazón un llamado de Dios. De hecho, años después, en otro país muy lejos, conocí a un señor ya muy grande y que él había producido esa película. Él producía películas y él platicó en la reunión donde estábamos que él había producido Hudson Taylor. Y dije, wow, este hombre es el culpable también. Y recuerdo que al final me le acerqué y le dije, quiero agradecerte. Le dije, yo ya era pastor en esos años. Quiero agradecerte, le dije, porque tu película de Hudson Taylor fue lo que Dios usó para sellar un llamado en mi vida. Y me acuerdo que este ancianito, lleno de amor, sacó una grabadora de aquellas que usaban los reporteros antes que existieran los celulares, sacó su grabadora y me dijo, ¿me podrías grabar esto que me acabas de decir aquí? Y ahí estoy yo platicando el testimonio en su grabadora. Y bueno, este deseo de servir a Dios y esa inquietud era como saber que ya no había vuelta atrás y que un día íbamos a pastorear una iglesia. Y eso se convirtió en mi pasión, en nuestra pasión, y siguió creciendo. De hecho, al casarnos, Vivi y yo, cuando nos casamos en 1988, sabíamos en el corazón que esa era la dirección que iba a tomar nuestras vidas. De hecho, siempre recordamos que regresamos de nuestra luna de miel, un sábado ya muy tarde en la noche, y a nuestra nueva casita, y el domingo por la mañana, nuestro primer día casados ya en casa, nos levantamos temprano, cargamos nuestras guitarras y nos fuimos a agarrar el camión. No teníamos carro cuando nos casamos, y para ir a la iglesia, a dirigir la alabanza desde el primer día. Y recuerdo que el camión se descompuso,
nos tuvimos que bajar del camión e irnos a pie a la iglesia cargando la guitarra para llegar a tiempo y estar participando, las guitarras ahí. Ahora, ni Vivi ni yo tuvimos ni la experiencia ni el privilegio de un entrenamiento formal en el ministerio, es decir, de haber podido ir a un seminario o a un instituto bíblico o algo así, cosa que en lo personal a mí muchas veces pues sí me hubiera gustado tenerlo, pero lo que sí tuvimos fue la maravillosa oportunidad de servir y de aprender bajo excelentes mentores, que más que mentores eran como amigos y compañeros en la fe, como fue Gabriel Millar, como fue Glenn, como fue Marco Suárez, otro misionero, los que posiblemente pocos conocieron, Felipe Cavanagh, era un misionero inglés que había vivido en la selva de Bolivia, entrenando a pastores y plantando iglesias, y él venía de California 2 veces al año, nos animaba, nos enseñaba, y él me ayudó también mucho a identificar mi llamado en Dios, y a todos ellos y a muchos otros que sería imposible mencionar hasta la fecha. Estamos muy agradecidos con todos ellos. Ahora, Glenn nos había inyectado la idea de que para poder extender el evangelio en una ciudad como la nuestra y a la vez multiplicar líderes para el reino de Dios, la mejor manera de hacerlo era plantando otras iglesias. Así es que de ahí, de Palabra de Vida en La Calma, él y Marco salieron con un grupo que después incluía a personas como Jesús y Sonia Farías, como Luis Romo y después Coqui, Guillermo y Chari y otros más, para plantar una iglesia ahí en la estancia. Ahora, después de quedar ahí Marco como pastor en la estancia, Glenn volvió a salir con un equipo en el que esta vez Gabriel Millar iba con él, y Leti, su esposa, que está con el Señor, y también iban Arturo y Celiana Millar, amigos muy queridos. Esto empezaron ahí por la zona de la Minerva, y es entonces que en 1990, pues 9 años después de aquel llamado e inquietud inicial, empecé a pastorear junto con Vivi Palabra de Vida. Ahora, lo interesante es esto: yo tenía 25 años y en una semana cumplí 26 años, y hasta la fecha no sé cómo se le ocurrió a Dios esa barbaridad. La única razón, la única explicación que yo tengo es que fue solo por su gracia que yo pude empezar a pastorear una iglesia a esa edad. Ahora, la realidad es que también ya en algunas maneras prácticas yo había empezado a hacer algunas de las cosas, varias de las cosas de las que muchas veces tiene que hacer un pastor. Por ejemplo, antes de esto me tocó unos meses, 6 meses antes de esto, me tocó la dolorosa experiencia de ir a casa de la mamá de Sergio Cordero, Checho, nuestro querido Checho, a comunicarle que su papá acababa de morir, y acompañarla a ella y a sus hijas y después a Sergio también en esto. Y yo, así en este momento tan trágico, yo a veces cuando me acuerdo de eso digo, yo que Dios quería ver si de verdad yo quería entrarle a este paquete. Pero bueno, la escritura lo dice así, el apóstol Pablo, y me encantan estos versículos. Primera de Timoteo 1, 12 al 14, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El llamado de Dios es un llamado de gracia. Dice, Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estoy seguro que no hay, ni hubo fidelidad en mí, sino que Dios en su bondad me tuvo por fiel poniéndome ahí. El apóstol Pablo en Gálatas dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es un llamado de gracia, es la gratitud, la bondad increíble de Dios hacia nosotros, y esa es mi única explicación para poder decir que yo terminé en el pastorado, que Dios, por su infinita gracia abundante, decidió mostrarme su elección
y me tuvo por fiel. No es mi fidelidad, en ninguna manera es la fidelidad de Dios. Ahora, mi mamá en casa y en la manera en la que ella sabía, hizo un excelente trabajo en enseñarnos que Dios existía y que había que honrarlo. Pero esto se trataba de una elección soberana de Dios, en la que yo ni nadie más tuvo algo que ver, sino esa gracia de Dios. Y en esto descansa mi convicción de servir a Dios. Como Jesús lo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes. Y Vivi y yo estamos plenamente convencidos que a pesar de un montón de cosas, de errores, de fallas, de tardanzas, todo lo que tú quieras poner en la lista, pero estamos convencidos que Dios nos ha llamado a servirlo. Déjenme platicarles un poquito, o déjenos platicarles un poquito de esta cuestión de la fidelidad de Dios, de su provisión en tantas maneras. Ahora, siendo que el llamado de Dios es un asunto de gracia, es entonces muy obvio que todo depende absolutamente de su fidelidad y de su provisión. Y nosotros, y nuestra familia, nuestros 2 hijos, Gillo y Esteban, y Vivi y yo, hemos visto la fidelidad de Dios en muchísimas cosas. Créanme que en la provisión material, si supiéramos cómo, podríamos escribir un libro acerca de los milagros que hemos visto en la provisión de Dios. Hudson Taylor me enseñó esto. Esta era su frase: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca le faltará la provisión de Dios. Y hemos visto muchos milagros, muchas maravillas en este aspecto. Dios proveyendo milagrosa y sobreabundantemente para todas nuestras necesidades y las de la iglesia. Un versículo con el que hemos vivido, el Salmo 37, dice el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y ese versículo casi nos ha movido a lo largo de nuestra historia. Nunca nos ha faltado nada, más bien hemos tenido de más. Y muchas cosas que tal vez no hubiéramos ni siquiera soñado tener, las hemos tenido. Alguien le recomendaba a Vivi cuando nos íbamos a casar, le decía: no te cases con Oscar porque no tiene ni en qué caerse muerto. Y tal vez eso era cierto, pero hemos tenido mucho y Dios ha sido muy fiel en eso. Y no solo en lo material, en todo lo que ha sucedido en nuestra vida. Su fidelidad la hemos visto, cómo Dios nos ha sacado adelante. La hemos visto en darnos una visión. En eso ha sido muy fiel Dios. La hemos visto en cómo Dios nos ha ido abriendo terreno. Hemos visto su fidelidad en capacitarnos para hacer aquello que en nosotros mismos no estamos capacitados. Hemos visto su fidelidad en que en momentos difíciles y de pruebas, ¡pum!, Él se ha manifestado. Hemos visto su fidelidad en que nos ha librado de muchísimos males y cosas que pudieron habernos destruido. La fidelidad de Dios siempre ha estado ahí. Vivi tiene algo que compartirnos muy padre de la fidelidad de Dios aquí. Siempre Dios ha provisto personas que me han acompañado, y lo que le digo a Dios: Señor, yo no sé cómo me escoges para ser esposa de un pastor, pero si tú crees y tú lo haces, yo te creo y lo voy a hacer también. Pero le digo: ahí te le echas porque ya me conoces, yo tengo la disposición, pero no me siento capacitada, no siento que puedo con un paquete así. Pero gracias a Dios que siempre ha mandado a muchísimas personas que nos ayudan, que nos apoyan, y sabemos que no es nuestra obra, que es la obra de Él. Y muchas veces también le digo: híjole, cómo Dios hace cosas a pesar de nosotros. Y eso se me hace una parte muy fiel de Dios. Y quiero agradecer también mucho a Clau del Castillo y Lalo, que ella fue mucho tiempo una amiga muy fiel, una amiga que oraba por mí, que sé que hasta la fecha ha orado y que me ha acompañado en muchas de nuestras aventuras. Y actualmente también quiero agradecer mucho a varias mujeres, a Graciela, a Leti Rivas, a Dolores, y darle gracias a Dios porque
nunca nos deja solas. También quiero agradecer mucho a Coqui, porque yo sé que calladamente y a distancia ella siempre está orando también por mí y siempre que se me atora algo, ahí está. Agradezco también muchísimo a Leti, que de una manera también así, muy discreta, muy prudente y muy amorosa, ha estado orando por mí, ha estado haciendo equipo y se ha encargado de una manera maravillosa en este tiempo de nuestra ausencia, y desde antes siempre he sentido su compañerismo y su apoyo. Y yo creo que esa es una parte de la fidelidad de Dios que no me ha dejado nunca sola. Eso es lo que yo quería agradecer. Gracias, gracias. Oigan, vamos a pasar, en este momento quisiéramos pasar a la Santa Cena. Si tienes ahí tus elementos, vamos a tomarlos en este momento. Miren, Vivi hizo este pan sin levadura y tenemos por ahí el jugo. Y bueno, queremos recordar que el Señor Jesús, la última noche que cenó con sus discípulos, tomó un pan parecido a este, porque ellos en esa cena de Pascua comían pan sin levadura, y curiosamente ese pan tenía unas rayas y una especie de agujeros como este que Vivi hizo. Y esto representa la manera en la que el cuerpo de Jesús fue golpeado, fue lastimado y fue literalmente partido y herido por nosotros. Y este pan, dijo Jesús, tómenlo recordando mi cuerpo y háganlo en memoria de mí. Y te invito a que ahí donde estás, con tu familia, pues compartas un pedazo de pan y lo comamos en memoria del Señor Jesús. Vamos a comer el pan, ¿sí? También dice la Escritura que después de haber cenado, sacó una copa. En la cena de Pascua de los judíos es muy interesante. Esa copa ellos la llaman la copa del pacto, y toman varias copas en la noche. Jesús tomó la copa del pacto y les dijo estas palabras, dijo: tomen y beban, esta copa es el pacto en mi sangre. Lo que se ha venido anunciando desde la Pascua al salir de Egipto hasta hoy, por cerca de 2000 años, dijo Jesús, ese pacto era el pacto en mi sangre. Y hoy, 2000 años después, anunciamos y celebramos el pacto que hizo Jesús en su sangre con nosotros para el perdón de nuestros pecados y para que esa sangre nos diera vida. Quiero invitarte a que tomes de la copa. Padre, gracias, Señor, por tu sangre, gracias por tu muerte. Gracias, Señor, porque en tu sangre, Señor, tenemos este nuevo ADN que nos transforma, que nos limpia, que nos justifica. Y esto es un gran gusto para nosotros, Señor, que podemos compartir contigo, que podemos tener comunión contigo. Y así como tú nos perdonas, nos enseñas también que nos podemos perdonar unos a otros y nos podemos amar de una manera diferente. Gracias, Señor, por enseñarnos la manera y la forma, y gracias por haber muerto, porque esto hace, Señor, que tengamos acceso a tener comunión contigo. Y esto es algo increíble, como el Dios del universo se hace carne y muere y paga esa deuda por nosotros, y entonces nosotros somos libres. Gracias porque no fue algo justo, pero nos justificaste con esto. Gracias, Señor, porque esta comunión que tenemos contigo también la podemos tener también con los demás
a través del poder de tu sangre. Gracias, Señor, por el poder, Señor, que hay en tu sangre para redimirnos. En nombre de Jesús, amén. Y gracias también porque así como el apóstol Pablo dice, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y con eso no solo recordamos tu primera venida a morir, sino anunciamos tu segunda venida a reinar, Señor. Te alabamos, te celebramos y te agradecemos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Déjenme seguir platicándoles algo. Miren, después de ese inicio que tuvimos, no sé, unos 3 años, 4 años después, yo empecé a sospechar como pastor, que imponer reglas sobre la gente y estarles recordando que deberían de ser buenos cristianos y que era su obligación amar a Dios, empecé a sospechar que eso no producía los resultados anhelados. Más o menos al mismo tiempo, en todo está la soberanía de Dios. Empecé a escuchar a algunos amigos hablando de un concepto que era totalmente nuevo y ajeno y desconocido para mí. Hablaban de la gracia de Dios. Y les confieso que yo no entendía nada en esas pláticas, aunque creo que era bueno para aparentar que sí. Bueno, o eso pensaba yo. Pero también más o menos al mismo tiempo, nuestro querido amigo John Evans, a quien estimamos, a John y Flor mucho también, él tuvo a bien invitarnos a conocer y a escuchar a unos amigos suyos. Uno de ellos se llamaba Ray Lowe y el otro se llamaba Terry Virgo. Y sus vidas, quiero decirte, sus vidas y sus ministerios me cautivaron. Estas personas amaban a Dios, amaban a las naciones, lo que Dios estaba haciendo en las naciones. Amaban a la iglesia, plantaban iglesias y tenían un entendimiento muy, muy claro y muy fresco de la gracia de Dios. Yo empecé a pegármeles cada vez que podía, a escucharlos, a leerlos y a desarrollar una amistad con ellos y a aprender de ellos todo lo que se pudiera. Ellos se convirtieron en verdaderos amigos, en guías y en padres en la fe, Ray Lowe y Terry Virgo, y estamos muy agradecidos con ellos. Entonces, al estar escuchando todo esto, yo empecé a pedirle a Dios que me revelara su gracia. Y creo que puedo decir que esa oración la he hecho casi todos los días de mi vida por los últimos 22 años. Dios, revélame tu gracia y lléname con tu espíritu. Dios empezó a mostrar su fidelidad, como Él siempre lo hace, y empezó a enseñarme. Y empezó a cambiar mis conceptos, mi manera de ver la iglesia, de ver el pastorado, todo lo que tuviera que ver con el ministerio. De paso, déjame decirte, la gracia de Dios no es algo que se pueda aprender, sino que tiene que venir por revelación de Dios. Y yo empecé a sentir que Dios me empezó a revelar algunas de estas cosas. Y en su bondad, Dios empezó a poner en mis manos algunos libros. Yo no soy el gran lector y no soy así el que lee mucha teología, pero empezó a poner algunos libros muy prácticos y muy directos. Cayó en mis manos hace unos 22 años este fabuloso libro que se llama Gracia Divina contra Condena Humana por Philip Yancey. Poco después, un libro que escribió Terry Virgo que se llama La Gracia Abundante de Dios, que realmente me abrieron los ojos. Yancey dice que la gracia de Dios transforma nuestra visión, que es como si nos pusiéramos unos lentes nuevos y de repente todo lo empezamos a ver a través de la gracia de Dios. Y creo que por la bondad de Dios eso me empezó a suceder a mí. Y empecé a ver a Dios no como alguien que estaba esperando a ver en qué fallábamos para castigarnos y reprendernos, sino alguien que nos acepta tal y como somos, que le encanta recibirnos, que así como el padre del hijo pródigo, que por cierto, déjenme insistir, en mi opinión, el pródigo en la historia es el padre y no el hijo, porque el padre, es el que derrocha, permítanme decirlo, el que malgasta su amor en un hijo rebelde. Pero de esa manera el Padre Dios nos recibe en su casa y nos hace una fiesta cuando regresamos a Él.
Empecé a ver a Dios como un Dios de gracia que nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos, y siempre nos los da. Un Dios de gracia que nos trata no como merecemos y no nos trata como merecemos y nos trata como no merecemos. Parece un trabalenguas, pero así es. No nos trata Dios como merecemos y nos trata como no merecemos. Un Dios de gracia que nos invita a sentarnos en el banquete de su mesa, y más aún, un Dios de gracia que no nada más nos invita al banquete, sino que al hacernos su novia, junto con Él nos hace como el objeto del banquete, casi, de todo su plan. Un Dios de gracia que nos sienta con Él en lugares celestiales por la eternidad. Todo eso y muchísimo más, sin merecer absolutamente nada de ello, sino todo lo contrario. Todo lo que merecíamos, Dios lo deshace y nos da todo lo que no merecíamos en su gracia. El día de hoy, yo sigo tratando de entender y comprender ese profundo océano del amor y de la gracia de Dios. Y al ser un océano, me doy cuenta que será imposible llegar a entenderlo todo. Dice el apóstol Pablo en Romanos, él diría: oh profundidad de las riquezas, de la ciencia, de la sabiduría y del amor de Dios, diría el apóstol Pablo. Ahora, todo esto de la gracia empezó a transformar mi pastorado. Y una de las partes más cruciales y más relevantes en el ministerio pastoral que transformó fue la predicación, porque la predicación, cómo predicamos y qué predicamos, es central al ministerio pastoral. Y Dios empezó a transformar eso. Y empecé a pensar, ¿por qué será que si el evangelio son buenas noticias, hay tanta gente que cuando lo predica está enojada? Yo veía muchos predicadores enojados y casi veía que el predicador más enojado y más regañón era el más popular y el más aceptado. Y dije, eso como que no son tan buenas noticias. Empezó a crecer y sigue creciendo en mí una convicción de que la gente al salir de la iglesia debería de salir más que regañados, deberían de salir con un mayor convencimiento y experiencia de que Dios les ama profundamente, porque de eso se trata el evangelio. Por muchas de estas razones, cuando plantamos la iglesia Fuente de Vida, y ahí aparece una foto del primer domingo de Vivi, Gillo, Esteban y yo, cuando empezamos junto con otros la iglesia, nuestro deseo al empezar Fuente de Vida fue que la gracia de Dios fuera el fundamento sobre el cual habríamos de edificar. Ya para entonces nos habíamos unido a la familia de iglesias Nuevas Fronteras, que eran dirigentes Terry Vigo, Ray Lowe y otros, y que seguimos parte de Nuevas Fronteras ahora como Confluence en relación con las iglesias en Estados Unidos, y algunas iglesias que empiezan la obra de Confluence en México, pero que tenemos mucha fe para ello, y hemos encontrado excelentes amigos. Mi gran amigo personal Ian Ashby es parte de esto, y entonces cuando empezamos toda esta idea de un movimiento de gracia, fundamentos de gracia, nos abrió otro camino. Y las personas con las que plantamos la iglesia nos esforzamos por conocer esto, entre ellos Lalo y Claudia, Shane y Margaret, que ahora están en el noreste de Estados Unidos, en la iglesia que se llama Nuevas Fronteras, Wes, que está en Tacoma, en el noroeste de Estados Unidos, sirviendo en la comunidad ahí también y pastoreando ahí la iglesia, Guillermo y Chari, Carnaza, Mito y Dolores, que eran parte, Luis y Coqui también, que eran parte de esto al inicio, y Sergio Irma también, y deseábamos que la gracia invadiera nuestras relaciones, nuestras amistades, y no solo nuestra manera de hacer las cosas, ¿sí? Ahora, el día de hoy, yo personalmente estoy convencido que sería imposible edificar una iglesia sin la gracia de Dios como fundamento. La gracia de Dios es lo que nos lleva a entender y a valorar el amor de Dios por su iglesia. Es la iniciativa de Dios, de Él hacer las cosas y llevarlas a feliz término, ¿sí? Completando la obra que Él inició, como dice Pablo en Filipenses. Es la gracia de Dios la que nos lleva a entender que nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo y valorar los dones los unos de los otros. Es lo que nos permite trabajar en equipo, entendiendo que el pastorado, y esto debemos de recordarlo siempre, el pastorado no es el trabajo de un superhombre,
que las puede todas. No. Sí, la gracia nos lleva a entender que necesitamos dar lugar y levantar a otros en liderazgo, y por la gracia de Dios tenemos hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, llenos de gracia y de un verdadero corazón y dones pastorales que llevamos adelante la iglesia juntos como equipo, como Gustavo y Leti, como Toñito y Andrea, como Sergio y Alma, como Luis y Coqui, como tanta gente que entre nosotros está sirviendo, ¿sí? Esto le da una riqueza al ministerio pastoral que sería imposible tener y reconocer si no fuera por la gracia de Dios. Además de la alegría de trabajar con amigos, ¿sí? Que de eso se trata esto también, trabajar como amigos y no una cuestión formal de jerarquías. Sin estos factores, familia, o más bien estos factores, son los que nos permiten tener una comunidad como la que hoy tenemos en Fuente de Vida, una comunidad llena de gracia y de aceptación. Ahora, siendo la naturaleza del ministerio pastoral como es imposible hacerlo sin la gracia de Dios. El apóstol Pedro les escribe a los pastores, a los ancianos, y les dice esto, primera de Pedro 5, 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, Jesús, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Este es el apóstol Pedro, el pilar número 1 de la iglesia neotestamentaria. Y el lenguaje que usa es: yo les escribo a los ancianos y pastores y les ruego. Él no dice les impongo, les digo, esto es lo que tienen que hacer, les ruego. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Recordemos, el rebaño es de Dios, nunca es nuestro. Cuídenlo no por obligación, no lo hagan por ambición de dinero, sino con un verdadero afán por servir. Así es como Dios quiere que lo hagamos, no siendo tiranos, siendo ejemplos. Ese es nuestro llamado. Y así, cuando aparezca, como lo llama la Reina Valera, el príncipe de los pastores, recibirán su recompensa. La verdad, sin gracia sería para mí imposible pastorear. El pastor, les digo esto, el pastor la mayor parte del tiempo no sabe lo que está haciendo y no sabe ni a dónde va, se los confieso. Y muy contrario a lo que se cree, el verdadero pastor nunca tiene todas las respuestas. Estamos acostumbrados a pensar que el pastor es un hombre superdotado por Dios, que lo que yo le pregunte, que la duda que tenga, que la necesidad que tenga, el pastor me la puede solucionar. Les digo la verdad, el pastor la mayor parte del tiempo no sabe las respuestas. Y de ahí viene la importancia para el pastor de pasar tiempo a solas, de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo caminando, caminatas largas, solo, en oración, mucha oración, incansable oración. Señor, ¿qué hago aquí? Señor, ¿qué hacemos en esto? Dios, por favor, muéstranos tu guía y danos de tu espíritu para esto. ¿Por qué? Porque la idea del pastor, entendamos esto, no es alguien que esté resolviendo todos los problemas de la gente, sino asegurarse de enseñarles, como diría Pablo, todo el consejo de Dios y encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia. Por eso dice alguien que el pastor que siempre está disponible realmente no es eficaz cuando realmente lo necesitas. Un pastor que siempre está acomodando y haciendo todo, a la hora que realmente necesitas de su don pastoral, no es eficaz porque está metido en otro montón de cosas. Necesita estar con Dios, necesita estar en la palabra de Dios y de ahí recibir alimento para poder alimentar y cuidar al rebaño. John Piper dice cosas muy interesantes y menciona algunos nombres de la gente que a mí me ha inspirado, influido en el ministerio pastoral, y John Piper es uno de los hombres que digo, wow, qué pastor. Sí, él dice que nuestro trabajo es preparar gente para la eternidad
¿Cómo haces eso de preparar gente para la eternidad sin una dependencia de Dios absoluta y en oración? Es imposible, dice John Piper, lograr los resultados a los que somos llamados sin la gracia y el poder de Dios. ¿Sí? Y lo dice en su libro, Hermanos, no somos profesionistas. Dicho sea de paso, no es una profesión el pastorado, ¿sí? No es un trabajo, no es un empleo, ¿sí? Recuerdo una vez que un buen amigo en la iglesia me había estado platicando en la semana que a su hijo le estaba yendo bastante mal y había tratado un trabajo y otro y no le había ido muy bien. Y bueno, el domingo llegó a la iglesia y al recibirlo yo en la entrada, me dijo, vengo contento, me dijo, porque ya le dije a mi hijo que si nada de eso le funciona, se meta de pastor. y es muchas veces la creencia que existe. Les digo una cosa, se necesita el poder de Dios, porque el pastorado es una obra trascendente en manos de gente intrascendente. Déjenme decirlo mejor. El pastorado es una obra trascendentemente eterna en manos de gente terrenalmente intrascendente. Y hay cosas maravillosas del pastorado, pero hay cosas dolorosas también. Más las maravillosas y gozosas que las dolorosas, pero el pastorado nos da una especie de pase de acceso, ¿sí? Nos da acceso al gozo y al dolor de la gente. Nos da acceso a áreas restringidas en las vidas de las personas. Nos da acceso a los momentos sagrados de las familias. Nos da acceso a los hospitales. No sé cuántas veces he entrado a los hospitales donde hay horas de visita, se necesita un pase y digo, soy pastor, vengo a orar por la persona que está ahí adelante. Incontables ocasiones. Pero sí, el pastor está por lo mismo lleno de dolores, pero de alegrías también. Recuerdo la familia Venegas, nuestros queridos Jorge y Magda. Tuve la alegría de presentar a su hijo David delante de Dios cuando nació. Tuve el dolor de acompañarles en su funeral 9 años después de este niño que era el mejor amigo de nuestro hijo Gillo. Entonces, en una misma familia puedes experimentar dolor y puedes experimentar alegría, pero eso es parte del regalo que Dios nos da. Por eso John Piper también dice que los pastores tenemos que oler a oveja, así que tenemos que estar entre las ovejas. No es el pastor o alguien que está arriba en una plataforma, que habla diferente, que vive diferente, que se viste diferente a los demás, sino alguien que está entre las ovejas y por lo mismo huele a oveja. Y es imposible balancear el reto al pastorear de dirigir una iglesia, dirigir una familia y dirigirse a uno mismo, a menos que sea por la gracia del Espíritu de Dios en nosotros, que eso presenta grandes retos. Pero por eso mismo, por la gracia de Dios en el pastorado, es que alguien como yo puedo descansar ante la realidad de que Dios solo escogió a un ministro perfecto, y ese es Jesús. Los demás somos imperfectos. Jesús es el Hijo y el ministro perfecto. Y eso es un gozo y es un descanso, es una libertad que en Él podemos confiar. Quiero hablarles un poquito de la soberanía de Dios, que es otra de las cosas que a nosotros nos ha movido, nos ha sostenido en toda nuestra vida. Todo inicia con Dios, todo termina con Dios. Toda nuestra vida depende de Dios. Él nos escogió, Él nos llamó y Él está logrando que todas las cosas sean para nuestro bien. Él nos está forjando, dice la Escritura, para que lleguemos a ser conforme a su Hijo. Como ustedes saben, al momento de estar hablando esto, pues nosotros como familia estamos pasando quizás por el momento o la temporada más difícil de nuestra vida, de estar acompañando a nuestro hijo Esteban en el proceso de recuperar su salud, al estar luchando con la leucemia. Gillo ha sido un excelente hermano, un excelente hijo, apoyándonos en tantas maneras que sería imposible, pero ha sido difícil para toda la familia. Aún en eso podemos decirles, lo vemos dentro
del buen plan de Dios y de la soberanía de Dios para nosotros. Es en temporadas como esta cuando cobran verdadera vida versículos como Romanos 8:28, como hemos dicho antes, el más grande capítulo de la Biblia. Y yo a veces digo, no es cierto que todos los caminos llevan a Roma, pero sí todos los caminos llevan a Romanos 8. Y en Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Familia, queremos decirle, esta leucemia es para nuestro bien. Sabemos que Dios tiene bien en esto. Tratamos de hacer eco a las palabras de Job cuando dijo, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Familia, Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, porque finalmente Dios se va a glorificar y de eso estamos convencidos. Un hombre que se llama Tony Stutfus, que escribió un excelente libro de liderazgo, me enseñó esto. Aun cuando te esté yendo bien y estés viviendo conforme al propósito de Dios en tu vida, Dios ha de podar tu vida y guiarte a etapas de soledad y de una improductividad aparente para poder volver a ganar tu corazón. Y quiero decirles, Vivi y yo estamos convencidos, Dios ha vuelto a ganar nuestro corazón en esta temporada difícil. A.W. Tozer, otro de mis maestros desde mis inicios, y te recomiendo que lo leas, yo ahorita estoy empezando a leer otra vez su clásico, La búsqueda de Dios, excelente libro, y él dice esto, dice, es dudoso que Dios pueda bendecir a un hombre abundantemente sin antes haberlo herido profundamente. Sí, como dijimos hace 8 días, Dios nos hiere, pero nos hiere para sanarnos y para llevarnos a una mayor cercanía de nuestro corazón con Él. Dios nunca comete errores, Dios nunca deja de ser bueno, y de eso podemos estar seguros. ¿Qué hay en cuanto a nuestros próximos años? Obviamente, al tener 30 años no sabemos cuántos más Dios nos vaya a permitir servirle. Personalmente yo le he pedido 25 o 30 años más, pero esa es su decisión y su perfecta voluntad. Pero sí, yo creo que quisiéramos dedicar más tiempo en esta próxima etapa a algunas cosas. Pues primero a la palabra, a estudiar y a predicar la palabra. Un pastor puritano, Richard Baxter, decía, esta era su frase, le decía a los pastores, predica como si nunca estuviera seguro de volverlo a hacer, como un hombre que perece a hombres a punto de perecer. Entonces yo honestamente quiero darme a la predicación, al estudio de la Escritura. En esta temporada de pandemia he disfrutado en lo personal muchísimo estudiar más, estudiar el Nuevo Testamento, estudiar The Message, el mensaje de Eugene Peterson y verlo desde otro ángulo. La biografía de Eugene Peterson, que se llama El Pastor, me ha bendecido, no en ese tiempo anteriormente, pero es un hombre que me ha enseñado muchas cosas también. He podido estar estudiando el pensamiento del apóstol Pablo, su entendimiento de la obra de Cristo, de la gracia y de la iglesia, y cosas así que creo que Dios está sembrando en mí para una etapa futura, pero poder dedicar más tiempo y poder ser más útil en la palabra. Queremos dedicar más tiempo a la oración, a orar, a buscar la dirección, la sabiduría de Dios. Quiero decir esto sin ningún ánimo de nada, pero personalmente yo percibo una gran inquietud en nuestros días por ser alguien relevante. Ahora, yo estoy seguro que yo no soy ni seré alguien relevante, pero a falta de ser relevante, mi deseo es ser revelante. ¿Qué quiero decir? Relevante me da la idea de ser popular. Revelante me da la idea de ser profético. Y no me refiero profético a predecir el futuro, sino poder comunicar, traer lo que Dios quiera decir. Y en eso mi sueño es ser revelante. Lo relevante realmente no me importa mucho. Quisiéramos dedicar más tiempo a discipular y a entrenar, a poder ayudar a otros más jóvenes,
a otros que vienen detrás, poder discipular y entrenar personas. También poder dedicar a entender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y verla en maneras más prácticas, cómo funciona más el poder del Espíritu. Ahora, déjenme decirles, no es necesario mencionar que todo esto es imposible sin reconocer que uno depende de la oración de todos ustedes. Y de veras queremos rogarles, oren por nosotros. Para hacer cualquier cosa, estamos en equipo con ustedes. Luchen con nosotros, oren por nosotros. Oren por sus otros pastores, oren por Buciletti, oren por Toñito y Andrea, oren por como Sergio y Alma, Luis y Coqui como ancianos, oren por sus líderes de grupos de vida, por sus líderes de joven. Oren, dependemos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, dependemos de sus oraciones. Quiero decirles, en estas semanas, meses, he meditado mucho en una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo algo increíble, dijo: Dios no nos llamó a ser exitosos, Dios nos llamó a ser fieles. Y eso quisiéramos, poder enfocarnos en ser fieles. Personalmente yo sé que mi ministerio no es muy exitoso en 30 años. Mucha gente ha logrado mucho más en mucho menos tiempo, pero aún sin ser exitoso, sí quisiera que mi vida tenga fidelidad y terminar bien mi carrera, como dice el apóstol Pablo, terminar la carrera de la fe bien y esperar esa corona de gloria que el Señor tiene reservada para los que le aman. Yo quiero terminar bien con Vivi, quiero terminar bien con mis hijos, quiero terminar bien con mi iglesia, quiero terminar bien delante de Dios, y ese es el deseo que tenemos en nuestro corazón, y perseverar en todo eso, y para ello también dependemos de su oración. Un último versículo del apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo no me atrevo a decir que hemos trabajado más que otros, pero sí me atrevo a decir que lo que somos es por la gracia de Dios, y que la gracia de Dios no ha sido en vano con nosotros, y que sí hemos trabajado. Creo que déjenme decirle, aun cuando Vivi dice: yo no sé ser esposa del pastor, Vivi ha trabajado por la iglesia, por la familia, por mí, por el reino de Dios, como no tienen idea, sí, y muchas veces tras bambalinas, sí, y hemos trabajado, pero ni siquiera nosotros, la gracia de Dios en nosotros. Y con eso queremos terminar, con eso queremos cerrar, y con eso queremos invitarles a orar, dando gracias. En lo personal damos gracias por 30 años, pedimos que Dios nos dé más, y que tal vez, yo soñé mientras oré. Créanme que este mensaje yo busqué a Dios mucho, pidiéndole a Dios que no se trate de nosotros, se trate de ti. Y jugué y soñé con la idea de que tal vez al escuchar este testimonio habría alguien ahí entre nosotros que esté sintiendo esa inquietud, que a lo mejor creas, sospeches, que a lo mejor Dios te esté llamando. Yo te invito a que si sientes eso, te acerques, preguntes, oremos. Tal vez sea Dios. Tal vez sea tu imaginación, yo no lo sé, pero podemos investigarlo juntos. Y soñé con la idea de que seamos una iglesia que reconoce el don pastoral, como dijimos, no como un superhombre, sino como hombres, mujeres que están sirviendo y llevándonos adelante en la obra, tan débiles y necesitados como nosotros. Soñé con una iglesia de gracia y que esto se extienda, como Dios nos ha llamado a multiplicar comunidades de gracia con líderes, muchos líderes llenos de gracia. Vamos a orar por esto, sí. Padre, te damos gracias por tu llamamiento, por el gran privilegio y gracia que es servirte sin merecerlo. Padre, que podamos terminar, si no con éxito, sí con fidelidad. Si no siendo relevantes, sí siendo revelantes, trayendo revelación de lo que tú quieres, Señor. Padre, que si hay alguien ahí detrás de estas pantallas que a lo mejor ha sentido un llamado tuyo anteriormente, o aún hoy tú le has hablado, Señor, tú confirma si eres tú, déjanos ver si eres tú,
y que el poder de tu Espíritu y de tu gracia les convenza, y que nos des la oportunidad a nosotros y a otros que han estado mucho tiempo en esto, de poder guiarles en este camino. Yo te pido que todavía llames a jóvenes, llames matrimonios, llames a gente para dirigir iglesias, para el futuro, para los siguientes 20, 30, 50 años, para que tu reino se siga extendiendo, Señor, por todas las naciones de la tierra. Gracias, Padre. Y yo te pido que levantes más líderes llenos de gracia y llenos de tu Espíritu Santo, y que podamos extender comunidades de gracia en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones de la tierra, todo para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor, porque aunque a veces nosotros podemos ser infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y esto es algo que me anima, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que pones alrededor de nosotros, porque somos un equipo, Señor. Amén. Una familia. Muchas gracias, Señor, porque últimamente de una manera muy especial has estado usando a Sergio y a Irma, Señor, de una manera silenciosa, sigilosa, Señor, pero siempre respaldándonos, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que están colaborando junto con nosotros. Gracias. Porque tu iglesia, Señor, somos todos juntos, y tu iglesia, Señor, es una iglesia que tú quieres limpia, santa, apartada para ti, y esperamos con anhelo las bodas del Cordero. Amén. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Amén. Y sabemos, Señor, sabemos que así lo seguirás haciendo. Amén. Sabemos, Señor, que en tu resurrección hay un poder especial y que las puertas del Hades no van a prevalecer, y que nosotros, Señor, vamos a estar contigo en la eternidad. Amén. Pero mientras, Señor, queremos servirte, queremos pedirte que avives nuestros dones, y te agradecemos, Señor, cómo has estado avivando los dones que hay en medio de todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y hoy decimos Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero también decimos Maranata, ven, Señor Jesús, para gozarnos contigo en tu venida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invito a que no te vayas, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar este canto que dice: todo es posible, Dios no ha perdido ni una sola batalla. Adora a Dios, deja que tu corazón le adore. Gracias. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás.
no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca, nunca. No fallarás, todo es posible, todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. 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 Amén, qué bueno adorar a Dios. Dios te bendiga mucho. Gracias por tu participación en el Evangelio. Que Dios te bendiga. Gracias.